Pregón de salvación. Escucha, reflexiona y vívelo. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tus alabanzas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Familia, yo quiero confesarle algo maravilloso que a mí me sucedió en los primeros años cuando yo empecé a caminar en el Señor, que yo me tomé la palabra del Señor en serio, de verdad que sí, porque yo tuve un encuentro muy bonito con Dios. Fue un encuentro que cambió mi manera de pensar y mi manera de vivir. Esa es la palabra. Y entonces yo recuerdo que dentro de las cosas, los anhelos que había en mi corazón y que yo le pedí al Señor, yo siempre le decía: Señor, concédeme la dicha de yo enamorarme de tu palabra, de yo enamorarme de tu palabra. Y el Señor tuvo misericordia para conmigo, y Él fue poniendo ese anhelo en mi corazón del gozo de vivir de su palabra. Y debo decirles que es la dicha más grande que me ha pasado, conocer al Señor y que Él me dé la gracia de que yo vea su palabra como ese gozo que planifica mi corazón. Y así es, la palabra de Dios es vida, es la vida, es como miel al paladar, como dice el profeta. Esa es la verdad. Y basta con que tú le pidas al Señor y Él te lo da. Tú le pides al Señor que te dé la gracia de enamorarte de su palabra y Él lo va a hacer. Es la cosa más hermosa que te puede pasar, que te enamores de la palabra de Dios, porque Él es la palabra. Enamorarte de la palabra del Señor es enamorarte de Él y querer vivir en Él, hacer las cosas por Él. Te das cuenta que tu vida tiene un verdadero significado, una meta, un fin. Tú quieres lograr ese objetivo de triunfar hasta el final para estar con Él. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:10: por lo demás, fortalezcanse por medio del Señor, de su fuerza poderosa. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su palabra. Su palabra nos fortalece. Su palabra viene a darnos el gozo, la alegría, y viene a afirmarnos en el caminar. Día a día, porque día a día se van presentando situaciones que lo llamamos conversión permanente, que es la palabra que nos va a dar la victoria. Es la palabra como luz que nos va a encaminar en cada momento para ir tomando decisiones certeras. Señores, lo más fácil es equivocarse. En cualquier decisión, por más fácil que usted la vea, la mayoría de las veces, si usted ha analizado en su vida, hemos tomado decisiones erróneas. Pero cuando te dejas encaminar por la luz de la palabra, muy difícil que tú caigas en el error, porque así lo dice la palabra, ¿no? Que ella es antorcha para nuestros pies y luz en nuestro caminar. Bendito sea Dios. Fortalecernos siempre en la palabra. Nunca descuides eso. Buscar tu fortaleza en el Señor, en el poder de su palabra, viva y eficaz en todo tiempo, y más fuerte, más eficaz que un arma de doble filos. En Primera de Juan capítulo 5 dice la palabra: tomen también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo, la fuerza, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ve usted cómo nos está el Señor dando las armaduras, las armas que necesitamos para que nosotros podamos caminar en este camino según la voluntad de Dios en los momentos en que se presentan muchas veces que a la luz de los ojos humanos no se pueden superar? Pero que si es bajo la guía, la luz de la palabra de Dios, es seguro que yo voy a caminar según la voluntad de Dios, aunque a mí en algunas situaciones me parezca que no lo hice bien. Si te dejas guiar por la palabra de Dios en obediencia y docilidad al Espíritu de Dios,
vas a caminar bien, vas a hacer las cosas bien. Y al final, aunque lo veas medio torcido, al final saldrá todo bien. Lo dice la palabra, lo promete el Señor. El apóstol San Pedro en su primera carta dice, oiga, qué manera más bonita, lo dice en el verso 23. Ustedes han sido reengendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios viva y permanente. Palabra de Dios, bendito sea el Señor. Cuando yo escucho esta palabra, este texto, por ejemplo, del apóstol San Pedro, ustedes han sido reengendrados. Óigame bien, no con un germen corruptible, sino incorruptible, que es la palabra de Dios. Yo recuerdo una vez un profesor, no se me olvida esa expresión que él hizo, y se me quedó muy acertado. Él decía, Dios crea, el hombre descrea, y Jesucristo recrea. O sea, Dios hace todo bueno, el hombre viene por su desobediencia y lo daña, pero Jesucristo, que es la palabra viva del Padre, viene y lo recrea todo. Bendito sea Dios. Entonces, ¿cómo no caminar guiado por la palabra? Hay que caminar guiados por la palabra, buscar la fuerza y la luz de la palabra en todo tiempo. Y cuando digo en todo tiempo, me refiero en cualquier situación, por más sencilla que usted la vea, que a usted le parezca, busque el auxilio, la luz de la palabra. ¿Qué me dice el Señor en la oración? Mira esto, Señor, mira esta situación. Lee la palabra y Dios te va a hablar a través de la palabra. Porque Dios es fiel y no se desdice. Dios es real. Sí, y verás. Digno de confiar y creer. Bendito sea el Señor. Oye, yo quiero que recuerde siempre esta expresión, dice el apóstol. Usted ha sido reengendrada, usted ha sido reengendrado por un germen no corruptible, incorruptible, por medio de la palabra de Dios. El verbo hecho carne, la palabra que se hizo carne y vino y habitó entre nosotros, Cristo Jesús. Por eso caminar siempre en Él. El Salmo 107, en el verso 20, dice, su palabra envió para sanarlos y arrancar su vida de la fosa. Alabado sea el Señor, claro. Su palabra envió al Hijo, envió la palabra. Dice el apóstol San Juan de una manera preciosa, dice, en el principio existió la palabra, el verbo, la palabra. Y la palabra era Dios y estaba en Dios. Óigame bien, era Dios y estaba en Dios, y la palabra vino al mundo y se hizo hombre y habitó entre nosotros para la redención de nosotros del mundo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Él es la palabra viva del Padre. Entonces, como dice el Salmo, ya lo dice el salmista, o sea, que por medio de la palabra Dios envió su palabra para sanarnos, nos sanó, nos rescató de la vida sin sentido en que vivíamos. ¿Quién tenía esperanza antes de Jesucristo? Habíamos perdido la esperanza con el pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. El jardín de la vida fue cerrado para nosotros y custodiada por ángeles hasta que Jesucristo vino y abrió el jardín para nosotros otra vez. ¿Cuál es el jardín? Vivir en Dios, en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando el hombre fue creado, Adán y Eva fueron puestos en el paraíso y Dios bajaba todos los días a compartir con él y hablaba con él. Entonces el jardín precioso, la presencia de Dios, estar en Dios, Jesucristo nos trajo otra vez a ese privilegio de estar en Él, de poder escuchar su palabra, de vivir por su palabra. Y un día lo contemplaremos tal y como es, de una vez y para siempre, para estar con Él para siempre. Mientras tanto, tenemos que auxiliarnos del poder de la palabra, vivir por la palabra, obedecer la palabra de Dios, bajo la luz, la guía del Espíritu Santo. Ella nos salvará, nos llevará al camino de la vida en todo tiempo. El apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 21 dice, por eso, desechen toda inmundicia, desechen toda inmundicia y abundancia del mal,
y reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvar sus almas. Es capaz de salvar sus almas. Desechar toda inmundicia ya del hombre viejo. Hay que dejar la inmundicia, las cosas perversas de la carne. Hemos sido reengendrados ya no con un germen corruptible, sino incorruptible, que es la palabra viva del Padre. No podemos seguir en eso, negociando con el mundo, que si estoy allí porque los demás lo hacen, ya yo debo de hacerlo. No, mentiras del diablo. Somos de Dios y tenemos que vivir como hijos de Dios, en la luz, caminar como hijos de la luz, en todo tiempo. La palabra nos va a iluminar, la palabra nos va a dar la fuerza. De modo que si usted había descuidado caminar en la palabra, espabilese, abre el ojo, sea obediente a la palabra, busque el auxilio de la palabra, la luz de la palabra en todo y en todo tiempo. Y usted entonces en todo tiempo caminará en la mirada del Señor, en la mirada del amado. O sea, de bendición en bendición, porque usted va a estar bajo la bendición de Dios en todo tiempo. El apóstol San Juan dice en el capítulo 8, en verdad les digo, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás, dice el Señor Jesús. En verdad les digo, el que guarde mi palabra, no verá la muerte jamás, porque está en la palabra y Él es la vida. Y estamos hablando de la muerte de verdad. Estamos hablando de la muerte eterna. La muerte eterna, la condenación eterna. Pero el que guarde su palabra, el que sea obediente a su palabra, no verá la muerte jamás, dice el Señor. Bendito sea Dios. Ese llamado que Dios te hace en este momento, que te lo tomes en serio, que recurras a la palabra en todo tiempo para que tu vida esté en fortaleza en todo tiempo, para que tu fe cada vez esté robusta en el Señor. No hemos sido llamados para un día o 2 días. Hemos sido llamados por gracia para estar en la vida eterna con Él, para siempre con Él. Es que solamente en Él hay vida, solamente en Dios hay vida. Entonces, ¿para qué buscar estar en otro lado? No pongamos en riesgo nuestra salvación, familia. No lo hagamos. Es peligroso. Vivir en la palabra, obedecer la palabra de Dios. Si todavía eres perezoso leyendo la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, espabilate. Te digo como dice el apóstol, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo el Señor. Levántate de entre los muertos. La palabra de Dios viene a darnos alegría, ese gozo, esa inspiración, y viene también a darnos a levantar esa esperanza, fortalecer esa esperanza de que nuestro destino final no es aquí, es el cielo, es estar con el Señor. Y la palabra es el camino que nos lleva a estar con el Señor. La palabra de Dios es vida, vida para todo aquel que confía en ella, que se acoge a ella. En el capítulo 15 dice el Señor del Evangelio de San Juan, verso 3, ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. La palabra nos limpia, la palabra nos purifica. Mientras más asiduos somos a la palabra, vivimos de la palabra, esa misma palabra nos va a ir purificando de toda inmundicia, de malos pensamientos, malos deseos, malas inclinaciones. Ya no vamos a ser como marionetas que el mundo corre para allá y para acá, y yo hago lo que dicen los demás, y a todo lo que dicen los demás les presto atención. Cosas mundanas, cosas que no me acercan a Dios, que me apartan de Dios, que me alejan de Dios, que debilitan mi fe. Cuando me dejo guiar por la palabra de Dios, todo lo contrario, yo voy a ayudar a aquellos que todavía son marionetas del mundo. Porque la palabra me va a dar esa fuerza. Aparte de que además me va a iluminar en todo tiempo para que yo tenga un discernimiento sano según el Espíritu de Dios de qué es lo agradable y lo que no agrada a Dios, para hacer la elección correcta. Recuerden lo que dice la palabra.
El Señor dice claramente, ahí te presento el camino de la vida y el camino de la muerte. Tú eliges. Si eliges el camino de la vida, vivirás. Si eliges el camino del mal, de la muerte, morirás sin remedio. Dios, por misericordia, por bondad, viene a hablarnos así, para que sepamos dónde tenemos que agarrar, dónde tenemos que estar. La roca que es ser, la palabra, en todo tiempo. Y así también fortaleceremos a otros, a nuestra familia, a los que están cerca de nosotros. Seremos testigos de esta palabra de vida para otros. La palabra. No te descuides de la palabra. Si lo estabas haciendo, espabilate, levántate. Aférrate a la palabra todos los días. Es el alimento que te da fuerza. Como dijo Jesús, ya se había dicho antes en el Antiguo Testamento de Deuteronomio 8:3, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios sea bendito y alabado. De modo que la palabra es tan necesaria más que los alimentos físicos, diría yo. Te dirá que yo soy exagerado. En la vida espiritual, así es. Necesitamos alimentarnos día a día, así como necesitamos el alimento material del alimento espiritual, la palabra del Padre, la palabra de la vida, la palabra de Dios. En Apocalipsis 1:3 dice la palabra, dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Guarda la palabra. Vive en la palabra. Proclama la palabra. Enseña la palabra. Lleva la palabra. Si lleva la palabra, está llevando a Dios, está llevando la vida. Llevemos la palabra impregnada en nosotros. Que todo lo que nosotros hagamos en todo momento hable de la palabra. Que nuestro actuar hable de la palabra, y esa misma palabra va a ir forjando en ti sentimientos y deseos, anhelos que te llevan a Dios, que te acercan a Dios, a los hermanos, a amar a los hermanos, a servir a los hermanos desinteresadamente, con gozo, con alegría. Todo eso lo provoca la palabra de Dios. La invitación te hace el Señor por el amor que te tiene, porque tiene grandes proyectos de amor, salvación y de liberación en ti, a través de ti, para otros. ¡Qué bueno es el Señor! La palabra es nuestra alegría, nuestro gozo es nuestra salvación, porque Jesucristo es la palabra viva que habita en nosotros, quiere morar en nosotros en pureza, en limpieza, y también quiere que nosotros seamos reflejo de esa palabra, irradiando su presencia en todo tiempo para la gloria del Padre. Que Dios y la Virgen te acompañen y te ayuden a ser fiel a la escucha de la palabra, obediente y dócil a la palabra del Padre, palabra de vida. Dios te bendiga. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más hermanos que lo necesiten. Suscríbete o síguenos. Déjanos un me gusta. Haznos saber tus comentarios. Activa las notificaciones y comparte nuestro contenido. Que Dios te bendiga.